Hola, mi nombre es Fay Cervantes y vamos a hablar un poco en este video sobre ondas mecánicas. Bueno, para comenzar con el tema de qué son ondas mecánicas, vamos a hablar un poco sobre el movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple es un movimiento que describe una partícula sometida a una fuerza restauradora proporcional a su desplazamiento. Este se genera entonces un movimiento periódico, es decir, que se repite cada cierto intervalo de tiempo. Ahora, no todos los movimientos periódicos son armónicos, pero para que lo sean, la fuerza restauradora debe ser proporcional al desplazamiento. El problema del oscilador armónico siempre aparece con mucha frecuencia en física, ya que una masa en equilibrio bajo la acción de cualquier fuerza conservativa en el límite del movimiento pequeño se comporta como un oscilador simple. Ahora, la masa sujeta al muelle, como podemos ver en la imagen, describe un movimiento oscilatorio. Para cualquier aceleración utilizamos la segunda ley de Newton. Ahora, para calcular la posición de la masa en función del tiempo, habría que resolver la ecuación diferencial que se ve acá, que relaciona la aceleración con el desplazamiento. Ahora, el tiempo que tarda la masa en efectuar una oscilación completa se denomina el periodo, se representa con la letra T, y está relacionado con la frecuencia angular mediante la expresión T igual a 2pi sobre frecuencia angular. Ahora, el número de oscilaciones que se realizan en un segundo se llama frecuencia y se representa con la V pequeña. Y se calcula como la inversa del periodo, como así. V es igual a 1 sobre P. Ahora pasamos a hablar un poco sobre las ondas viajeras unidimensionales. Bueno, podemos decir que las ondas con las que tenemos un contacto cotidiano más directo son las ondas mecánicas, que es, por ejemplo, tener una cuerda fija sujeta de un extremo y agitar desde el otro. Ahora, también están las ondas sonoras, que son básicamente similares y las que se producen con los puentes o en un tablón de un trampolín, que también cuando las personas saltan se generan ondas. Estas ondas mecánicas se manifiestan con dos tipos de movimiento, aquella en donde el desplazamiento es relativo de las partículas y tienen la misma dirección que la onda y son llamadas magnitudes. Ahora, como vemos aquí en el dibujo, este movimiento que producen las partículas de materia implica la existencia de una energía que va transportando junto con la onda en la misma velocidad que ella va. Ahora, en los diferenciales del onda. Bueno, resulta que la representación matemática del fenómeno físico que va asociado a ondas no aparece siempre de manera sencilla y explícita, como por ejemplo que distancia menos velocidad por tiempo. Muchas veces tenemos que trabajar funciones en donde las variables distancia y tiempo están presentes y no sabemos si dicha función representa ondas, como por ejemplo vemos aquí en el ejemplo.
las ondas mecánicas. Ahora vamos a hablar un poco de las ondas de cuerda. Em, para analizar este fenómeno que ocurre con los confines del medio de propagación, vamos a reconocer dos casos básicos, que es cuando la onda llega a un límite rígido que no permite propagarse, y también cuando la onda llega a un medio distinto que le permite continuar la propagación, aunque las modificaciones son las mismas. Bueno, en otro caso, los principios de superposición. Bueno, en otro caso, los principios de superposición, podemos decir que el principio de superposición, o también llamados teoremas de superposición, es una herramienta matemática que permite descomponer un problema lineal o de otro tipo en dos o más superproblemas más sencillos. De tal manera que el problema original se obtiene con superposición o suma de estos superproblemas más sencillos. Bueno, ¿cómo así? Cuando dos ondas interactúan, el principio de superposición dice que la función de onda resultante es la suma de las dos funciones de ondas individuales. Este fenómeno se describe generalmente como interferencia. Ahora, consiste en un caso en el que el agua gotea en una tina de agua. Ponemos el ejemplo. Si hay una sola gota que golpea el agua, creará ejemplos. Se considera que un caso en el que el agua gotea en una tina o un recipiente, si hay una sola gota que cae, solamente hará un movimiento circular de una onda en el caso de agua. Sin embargo, si comienza a gotar agua en otro punto, también comenzará a hacer ondas similares. En los puntos donde esas ondas se superponen, las ondas resultantes serían sumas de las dos ondas anteriores. Ahora, en las ondas estacionarias de una cuerda, las ondas estacionarias son el resultado de una superposición de ondas armónicas, propagándose por una cuerda en la que ambos extremos están fijos. Si se hace vibrar uno de los extremos siguiendo el movimiento armónico simple, perpendicular a la cuerda, se propaga de una forma de onda armónica por la cuerda. Ahora, superponiendo inicialmente una cuerda fija a un extremo izquierdo que hacemos coincidir con el origen de la cuerda, podemos representar la onda incidente. Bueno, ahora, superponiendo inicialmente la cuerda fija en un extremo izquierdo, que es el lugar de origen de coordenadas, podemos representar las ondas incidentes que viajan hacia la izquierda y reflejan que viajan hacia la derecha respectivamente. Bueno, por último, el de los temas que explico, las ondas sonoras. Son el sonido de una onda longitudinal cuyo medio de desplazamiento es normalmente en el aire, pero pueden desplazarse por cualquier medio excepto el vacío. Ahí sí, no. El desplazamiento del aire es lo que crea cambios de presión que el oído capta como sonido, como por ejemplo cuando hablamos. Hay dos tipos de ondas longitudinales y ondas transversales. Las ondas longitudinales, que es una onda en la que particularmente el medio vibrar de un lado a otro y en la misma dirección en la que se mueve la onda. El medio puede ser sólido. Ahora,
Las ondas longitudinales, una onda en la que ahora las ondas longitudinales, podemos decir que es una onda en la que las mismas partículas del medio vibran en un solo lado a otro, de un lado a otro, en la misma dirección en la que se mueve la onda. El medio puede ser sólido, líquido, gaseoso. Por lo tanto, las ondas sonoras son ondas longitudinales. Ahora, las ondas transversales es una onda en la que las partículas del medio vibran hacia arriba y hacia abajo en ángulo recto a la dirección en la que se mueve la onda. Estas ondas se producen solo en sólido y líquido, pero no en gas. Buenas, soy David Escorcia y les voy a hablar sobre las características de onda sonora. Empezaremos con la amplitud. La amplitud es el movimiento oscilatorio, ondulatorio o señal electromagnética. Es una medida de la variación máxima del desplazamiento u otra magnitud física que varía periódica o casi periódicamente en el tiempo. Es la distancia entre el punto más alejado de una onda y el punto de equilibrio o medio, y se mide en metros. Periodo de tiempo. El tiempo es requerido para producir una onda completa o ciclo que se llama periodo de tiempo de la onda. Ahora, una onda completa es producida por una vibración completa de un cuerpo vibratorio. Entonces podemos decir que el tiempo es necesario para completar una vibración se conoce como periodo de tiempo. Continuamos con la velocidad de la onda. La velocidad de la onda es una constante determinada por las propiedades del medio en la que la onda está en movimiento. La velocidad es un vector de la magnitud de la velocidad de avance de la onda y la dirección en la que la onda está viajando. Por ahora no nos vamos a preocupar mucho por la dirección, ya que asumimos que la onda viaja a lo largo del eje X. La velocidad de la onda sinusoidal está dada por B igual a lambda sobre T, donde, donde la longitud de la onda es lambda y el periodo es T en una onda sinusoidal. Seguiremos con frecuencia. La frecuencia es el número de repeticiones por unidad de tiempo en cualquier evento periódico. El periódico es el periodo es la duración de tiempo de cada evento repetitivo, por lo que el periodo es lo recíproco a la frecuencia. También se denomina la frecuencia temporal, que subraya el constante de la frecuencia especial y la frecuencia angular. Para calcular la frecuencia de un suceso se contabilizan un número de ocurrencias de este, teniendo en cuenta un intervalo temporal, y luego estas repeticiones se dividen por el tiempo transcurrido, según el Sistema Internacional SI. La frecuencia internacional se mide en hercios, en honor a Erich Rodolfo Hertz. Un hercio es la frecuencia de un suceso o fenómeno repetido por un segundo. Así, un fenómeno con una frecuencia de 2 hercios se repite 2 veces, todo por segundo. Esta unidad se llamó originalmente ciclo por segundo, CPS. Y ya tenemos las características. A continuación les indicaré cuáles son las cualidades básicas del sonido directamente relacionadas a las características de las ondas, que es el tono, la duración, la intensidad y el timbre. Bueno, ahora hablaremos sobre la interferencia de onda sonora. Expresada en vatios por metros cuadrados, la intensidad acústica corresponde a la energía acústica que pasa en un segundo por una unidad de superficie perpendicular a la onda sonora. En el caso de una fuerte onda esféricas, está relacionada con una potencia mediante la fórmula de I igual W dividido entre 4 por pi por r al cuadrado, donde I es la intensidad acústica, W es la potencia acústica y R es la distancia de R entre el puente del sonido y el punto de la medida.
y un punto de medida m. Por lo tanto, la intensidad no solo depende de las características de la fuente a partir de la potencia, sino también de la distancia entre la fuente y el punto en el que se hace la medida. Si la distancia entre el punto de medida y la fuente se duplicara, la intensidad se dividiría por 4. Bueno, aquí hablaremos sobre las ondas estacionarias en los tubos abiertos. Si un tubo abierto, el aire, si un tubo es abierto, el aire vibra con su máxima amplitud en los extremos. En la figura se representan los tres primeros, que son las figuras que podemos ver a la derecha. Con la distancia con la distancia entre dos nodos, entre dos vientres de medida de longitud de onda, si la longitud del tubo es L, tenemos que considerar que L es igual a B por S sobre F, que es la velocidad del sonido dividido por la frecuencia. Entonces decimos que la frecuencia de los distintos nodos de la vibración corresponden a la fórmula que es F sobre, que es igual a N sobre 2 por la velocidad del sonido sobre L, que es, N puede ser cualquier número constante. Entonces la onda estacionaria en tubo cerrado. Si el tubo es cerrado, se origina en el vientre del extremo por donde penetra el aire y en un nodo en el extremo cerrado, como la distancia entre el vientre y el nodo consecutivo es L sobre un cuarto. La longitud de L del tubo es de la figura que se representa es con L sobre por L sobre el cuadrado y así. La frecuencia de los distintos nodos de vibración corresponden a la fórmula de F igual a 2N más 1 sobre 4 por P sobre S a la L, dividido entre L. Bueno, intensidad y los niveles de intensidad. Aquí tenemos la fórmula, la tabla de unos ejemplos sobre la intensidad de decibeles, y entonces explicaré. Nuestra sensibilidad para distinguir dos sonidos diferentes de intensidad es proporcional a la intensidad del sonido que queremos comparar. O sea, cuando estamos escuchando sonidos muy suaves podemos distinguir pequeñas variaciones de intensidad. En cambio, cuando escuchamos sonidos a mucho volumen, solo distinguiremos las diferentes volúmenes, distinguiremos diferencias de volúmenes muy altas. Tenemos una solución muy práctica para este tipo de fenómeno de rango tan extendido, que consiste en el uso de escalas logarítmicas. La escala logarítmica de intensidad se denomina de niveles de intensidad. La unidad para esta escala es el decibel, que es dB. Acá tenemos la misma tabla, pero a medida de decibeles, como se los dije, la que está a la derecha. Bueno, continuaremos con el efecto Doppler. El efecto Doppler es un fenómeno físico donde un, un aparente cambio de frecuencia de la onda está presentado por un fuerte sonido con respecto a su observador cuando en la misma fuente se encuentra en movimiento. Este fenómeno lleva el nombre de su descubridor, Christian Andreas Doppler, el matemático físico austriaco que presentó sus primeras teorías sobre el asunto en 1842. Primero, primero que nada debemos aclarar que el sonido viaja en ondas. Estas ondas a su vez viajan en una velocidad bastante rápida, más, más exactamente a 331.5 metros sobre segundo. Es claro que la velocidad varía dependiendo del medio por el que viaja, y así, por ejemplo, la velocidad antes mencionada corresponde al sonido que viaja a través del aire. Seguramente hayas escuchado o visto alguna onda de sonido, tal vez en televisión o en algún programa que manipula
de manipulación de sonido. Bueno, estas ondas que crecen y decrecen, realmente, realmente lo que nuestro oído escucha puede variar y no de ser constante como mostraremos en el ejemplo de Doppler más abajo. El Doppler no es simplemente funcional al sonido, sino también a otros tipos de onda, aunque los humanos no solo podemos ver reflejado el efecto de la realidad cuando trata de onda de sonido. El efecto Doppler es aparentemente el cambio de frecuencia de una onda producida por el movimiento relativo de la fuente en la relación al observador. Si queremos pensar que un ejemplo de esto es bastante sencillo. Seguramente hayas escuchado sobre una sirena en un coche de policía o de una ambulancia pasar frente a ti. Cuando el sonido se encuentra a mucha distancia comienza a acercarse, es sumamente agudo hasta que llega a nosotros. Cuando se acerca, cuando se encuentra muy cerca nuestro, el sonido se hace distinto. Lo escuchamos como si el coche estuviera parado. Luego, cuando continúa su viaje, se va alejando. Lo que escuchamos es un sonido mucho más grave. Esto ocurre ya que las ondas aparentemente comienzan a juntarse al mismo tiempo que el coche dirige hacia una dirección. La imagen de abajo explica mejor sobre la idea de las ondas sonoras de la velocidad del coche. ¿Cómo pueden ver las imágenes? El micrófono capta el sonido producido por los coches verdes con una onda menos intensa y menos aguda, y lo mismo pasaría con nosotros si estuviéramos en el lugar del micrófono. Por el otro lado, el coche anaranjado que va avanzando representa ondas con mucha más intensidad, por lo tanto también mucho más agudas. Y eso es todo por nuestra diapositiva y nuestro video. Muchas gracias.